Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un país que fue gobernado por faraones, que posee uno de los monumentos más antiguos de la tierra y que tuvo una de las civilizaciones más importantes que ha tenido la humanidad. Una nación que anteriormente era gobernado por dioses como Anubis, como Ra, como Osiris, y que el día de hoy le pertenece a Alá. Amigos, sean bienvenidos a Egipto. Amigos, nos encontramos en el Cairo, en Egipto, la ciudad más grande de África y la sexta más poblada del mundo. Estamos hablando de que aquí hay 20 millones de habitantes. Me dicen que incluso hay 30, que hay 10 millones como que van rotando de trabajadores que entran y salen todos los días. Y a la par está Giza, que es donde está el complejo de las pirámides de Giza, con otros 10 millones de habitantes. Entonces, imagínense la cantidad de personas que hay por acá. En total en Egipto hay 100 millones de personas en más de 1 millón de kilómetros cuadrados de terreno. El 90% aquí es desierto. El idioma principal en este país es el árabe. La religión es en un 85% el Islam. Y esta ciudad en algún momento ha llegado a ser la ciudad más contaminada del mundo. Y extra, si a eso le agregamos que aquí, si el polvo del Sahara llega hasta Costa Rica, imagínense al Cairo, que está a la par del desierto. Para empezar, obviamente andamos con traje típico egipcio. Esto realmente es más típico del sur. Por favor, vean este flow que andamos. Ya fuimos víctimas de los vendedores también. Andamos mezclados con los faraones. Y estoy viendo que aquí en la capital de Egipto realmente la gente anda bien normal. De una vez les adelanto que si esperaban ver gente con los ojos pintados, con los trajes de los antiguos egipcios, pues me estoy encontrando que eso está casi extinto aquí en Egipto. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahora aquí lo que predomina es el árabe. Yo creo que ya es suficiente introducción con eso. Vamos a empezar a explorar los mercados del Cairo. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en las calles del centro, que realmente el centro del Cairo se mantiene como en este estilo de arquitectura. Son edificios como que nunca les dieron mantenimiento y poco a poco se fueron destruyendo, se podría decir. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero ya en las afueras del Cairo está completamente nuevo. Ya ahí hay edificios grandes y ciudad nueva, se podría decir. Aquí, por ejemplo, en estos mercados se pueden encontrar Jordan de $4, papá. Aquí se puede comprar la Supreme Miedo. De hecho, que la gente aquí en Egipto como que tiene su estilo. Todo el mundo anda con un buen flow. Y por cierto, todo esto que venden aquí me están contando que la gran mayoría es hecho en Egipto. Usted aquí se puede comprar el Dolce Gabbana, el Boss, el Michael Kors y volver como los grandes. Aquí no sé qué nos van a mostrar. ¿Qué tiene ahí mi compa? No. Esta es una colaboración que no ha ni pasado y aquí la tienen. North Face con Gucci. New, esto es lo nuevo, papá. Aquí, al tener la cultura árabe, son muy conservadores. A pesar de que la gente es súper amigable en la calle, hay que tener cuidado cuando van a aparecer mujeres en los videos o cuando llevo la cámara y hay una mujer, porque de una vez se tapan y no queremos que nos llamen a la policía aquí pasar una noche en una celda egipcia. Hay algo que me tiene pero impresionado aquí en Egipto y es el tráfico. Básicamente aquí no hay reglas, aquí es la ley del más fuerte, sálvese quien pueda. Como que la única ley aquí en Egipto es no encontrarse con la policía, evitarla lo máximo posible. Y dentro de las ciudades, por ejemplo aquí dentro del Cairo, esa bucetilla que ven por ahí es el transporte público. Solo se pueden usar transportes pequeños porque la ciudad es tan grande que andar un bucetón bloquearía el tráfico. Entonces todo el mundo se mueve en esas. Vean aquí justamente lo que les decía, estos que son más grandes van directo hacia otra ciudad. Esos van lejos de aquí. Ahora hay algo que estoy notando en casi todos los carros que se mueven por aquí, y es que quiero ver si ahora les puedo mostrar un poquito de cómo es el tráfico ya en la calle. Y es que la gran mayoría de los carros tienen todas las esquinas cholladas y con golpes cerca de las esquinas. Vean lo que les digo, aquí nos estamos encontrando otro con todas las esquinas destrozadas, con pequeños rayones, y vean las esquinas. Ya quiero que vean por qué es que pasa esto.
Egipto, pero así andan la gran mayoría de carros aquí en el Cairo, al menos. Incluso a este le dieron más de la cuenta, al parecer. Vean esta zona que nos estamos encontrando aquí. Este callejón enorme es solo de ventas de libros. Aquí se pueden encontrar libros sumamente antiguos de religión, de filosofía, de historia. Y algo muy interesante que me estoy encontrando, por ejemplo, en este libro que se llama Las historias de Araya en Egipto. Estoy viendo que los árabes leen de derecha a izquierda y escriben de derecha a izquierda. Vean que el libro empieza por el otro lado. Normalmente nosotros lo abriríamos así, ellos lo abren así y lo leen de aquí para allá. Y se ve bien complicado este idioma, se ve bien difícil de escribir y de aprender, no lleva vocales. Vean, aquí en el mercado nos encontramos que están haciendo elotes. Por un momento me sentí como en Centroamérica. Estos valen unos centavos nada más y no me esperé encontrarme esto aquí en Egipto. Obviamente no vamos a perder la oportunidad de probar un elote egipcio, a ver si hay diferencia. Sí está diferente, está como bien chicloso y duro, pero el sabor es el mismo. Aquí en Egipto ya pasaron al siguiente nivel de ventas. Normalmente siempre hay un vendedor gritando, diciéndole a la gente que venga, que compre. Aquí ya se cansaron de eso, simplemente pusieron ese parlante por ahí reproduciendo el discurso. Voy a hacer silencio para que escuchen cómo suena este parlante y todos los parlantes sonando por aquí. Es como una guerra de vendedores sin vendedores. Estos, como les decía, son los mercados callejeros del Cairo. Vean cómo se han apoderado de la calle. La calle llega de allá hasta estos negocios que están por aquí. Todo esto que está aquí son ventas ilegales. Los productos no tienen nada ilegal, pero el puesto en el que están es completamente ilegal. Entonces dicen que de vez en cuando llega la policía y todo esto sale corriendo. Imagínense un éxodo de mercadería. Vean aquí en medio de todo el mercado un juguito de naranja natural, nada más, imagínense. Aquí en este mercado realmente se puede encontrar de todo lo que ustedes se imaginen, cosas para el hogar, cuchillos, extensiones, cortinas, alfombras, ropa. Lo único que no se puede encontrar, porque estamos en un país musulmán, es el alcohol. Y oigan qué interesante, resulta que los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día. Entonces, ¿cómo hacen estas personas que están aquí trabajando? ¿Cómo van a hacer para dejar sus puestos de trabajo? Primero, para empezar, no es peligroso dejar el puesto de trabajo. Es muy poco probable que a usted le roben algo, ya casi lo vamos a ver. Segundo, en caso de que usted definitivamente no pudiera rezar, no es como que se acaba el mundo. Se supone que Alá sabe que usted no pudo porque ya la vida se lo impidió. Pero si tiene el chance, hay lugares de rezo aquí dentro donde nosotros no podemos entrar, donde ellos nada más van un segundo, hacen su rezo, que son 5 durante el día, y se devuelven. Aquí nos encontramos un compadre. Foto ahí. Eso. Conoce, pura vida, compa, pura vida. Eso también es muy común en Egipto. A este compa que me acabo de encontrar me está invitando al té, el té que anda a la mano. Lastimosamente, como no sé de dónde proviene el agua, con todo el dolor del mundo, no se lo puedo aceptar porque me puede caer como una bomba en el estómago, pero así son de amables por aquí. Quiero aprovechar aquí para contarles algo, y es que a pesar de que hemos estado viendo todo este caos, tanta gente, tanto tráfico, tanto ruido, aquí no es para nada inseguro, ni siquiera en el tema de carteristas o de robos. Me imagino que algo debe pasar, pero aquí lo podemos apreciar. Vean, aquí están sacando ropa, la gente está buscando ropa. Vean toda la gente que hay aquí, cada quien con prendas diferentes, y solo hay 1 o 2 vendedores. En Latinoamérica aquí estarían agarrando y corriendo por todas partes, pero aquí no. Muy relacionado con las creencias que tienen y muy relacionado con la cultura. No sé quiénes están más locos, si mis guías o yo, pero me acaban de dar el carro para experimentar las calles de El Cairo. Así que nos encomendamos a Dios, metemos clutch, primera y nos vamos. Vámonos a aprender a manejar de verdad. Aquí tenemos que lidiar con... Vean a alguien en contravía. Grabe aquí, Sayed, por favor. Tenemos que lidiar con personas, tenemos que lidiar con motocicletas, con otros carros. Aquí todo se vale. Vea, por ejemplo, la motocicleta con 4 personas. Aquí hay que ir con muchísimo cuidado, porque en cualquier momento de repente frenan porque se topan a otra persona, y si usted no va pendiente, pasa lo que les estuve enseñando antes, que todas las esquinas y todos los carros están rayados. Es porque normalmente
pasan muy cerca cuando los rayan. Aquí estamos llegando a una rotonda en el Cairo. Aquí, vean cómo cruza la gente. Ya le activé las cosas. Vean cómo cruza la gente, simplemente se tira y hay que andar demasiado pendiente. Vean en estos callejones el cuidado que hay que tener. Hay que cuidarse que no lo venga rayando alguien por atrás, que no se le meta un peatón. Ve aquí. Y a los peatones hay que metérseles porque si no, nunca lo van a dejar pasar. Aquí vamos a salir a una autopista de 4 carriles. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vean, simplemente se nos metieron y ya. Estamos cruzando el río Nilo, no puede ser, esta es la primera vez que lo veo desde que llegué a Egipto, no lo había visto, es hermoso, por Dios, enorme. No puede ser, y lo crucé manejando, qué manera más épica de verlo. Concluidas las clases de conducción egipcias, y si no que lo diga Schumacher. ¿Aprobado, Schumacher? Sí. Bien. Hola. Eso. Ahora nos vinimos para un barrio popular del Cairo a conocer cómo vive la gente promedio, porque tengo que aclararles que ya anteriormente les dije, pero por si acaso, que aquí en Egipto hay gente con mucho dinero, hay clases muy altas, pero siempre nos gusta ver la vida promedio, donde vive el egipcio normal, se podría decir. Entonces es en un barrio como este, es un barrio que a pesar de que ya les he dicho que se vea caótico o que se vean callejones solos y demás, prácticamente nunca va a ser peligroso por tema de asaltos y así, sino por tema de infringir una ley. Con eso es con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Justamente llegamos y esto es algo que nos vamos a encontrar en la gran mayoría de países musulmanes, me imagino. Está sonando el llamado para ir a rezar. La primera vez que yo andaba caminando solo por un lugar así sonó eso, casi salgo corriendo. Así que vamos a dar un recorrido aquí por un barrio normal. Por ejemplo, aquí nos encontramos a este señor, Salam Aleikum, que está trabajando con algodón. En esta máquina procesan el algodón, rellena esto. Lo que está haciendo son almohadas, al parecer. Así quedan ya completamente repletas. Y a este lado, que es el local de él, confeccionan las telas, que esas telas son para cubrir estas almohadas. Me está diciendo el señor que cada almohada vale como $3 aproximadamente. Por cierto, algo importante también, estas de aquí son las casas de ellos. Aquí en estas puertas, en esos segundos y terceros pisos, son las casas de ellos. Y aquí tienen el mercado donde compran todas las cosas. Por ejemplo, justamente aquí al frente es donde se compran las gallinas para hacer pollo. Vean aquí todo el criadero de gallina blanca, de gallina naranja. Las gallinas aquí en Egipto vivas las venden por kilo. Valen como a $3 más o menos el kilo. Más adelante aquí hay patos también. ¿Sabe cuánto vale un pato en Egipto? También se vende vivo y lo venden como a $3.50, casi $4 el kilo. Y a este otro lado hay conejos, pollos, palomas incluso. Tienen una venta de palomas aquí. Todos estos animalitos que están aquí a la venta son para el consumo de la gente que está por aquí. Aquí está el pollo ya desplumado, listo para echarlo al sartén. Y me están diciendo que lo más caro en ese caso sería la paloma, porque hay palomas grandes que venden en casi $10. La paloma está como a $4 el kilo. Estos son los callejones, que es bien divertido que por estos callejones uno pensaría que es solo para peatones, pero pasan motos, pasan bicicletas, incluso de vez en cuando se meten carros y transporte público por aquí. Esta venta que está aquí es una venta de especies. Recuerden que en todo este lado del mundo la comida es bastante especial, tiene sabores bastante fuertes y es porque usan todos estos productos en la cocina. Por ahí veo chile y el resto de cosas, no tengo ni idea. Aquí veo maíz, vean, maíz cascado. Por ahí hay hojas, garbanzos, lentejas, hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar para cocinar por aquí. Y aquí en este local me están diciendo que venden la mejor carne de cordero del barrio. Y además me comenta el guía que hay 5 lugares que no pueden faltar en ningún pueblo egipcio, que son el mercado de especies, el mercado de gallinas, de carne de vaca, de carne de cordero y las frutas y verduras. Al parecer en realidad hay muchas cosas que no pueden faltar en un barrio egipcio. Me está diciendo el guía que se le olvidó que el pan también, esto lo usan en prácticamente todas las comidas. Aquí tenemos que acomodarnos porque tenemos que pasar todos, compas. Este que tenemos aquí es el pan que se llama Aesh, y no es que tenga un nombre especial, sino que Aesh es simplemente la traducción de pan en egipcio. Vamos a probarlo. Está bueno, en realidad tiene poco sabor y me dijeron que es de maíz, pero no me sabe a maíz, más bien me sabe
como harina. Pero está bueno, se acompaña con todas las comidas. Y vean a estos compas como mueven el pan. Se lo llevan así equilibrándolo en la cabeza y se montan en una bici y se van. Ni Toretto en Rápidos y Furiosos 11. Ah, vean, aquí hay un mercado egipcio. Vamos a meternos a ver qué puede haber por ahí. Y así es un mercado egipcio por dentro. Vean, en la entrada nos reciben unos gatitos. Y aquí usted viene a conseguir básicamente todo lo que necesita para cocinar. Aquí consigue todas las frutas, todas las verduras, especies, carne. Esta entrada huele muy rico, la verdad. Me imagino que de tantas especias huele muy bien. Ah, vean, incluso hay venta de pescados aquí dentro del mercado. Vean, incluso aquí la carnicería. Aquí tienen la pieza de res guindando. Y usted viene y elige el corte que quiere, el pedazo que necesita. Incluso usted lo tantea a ver cuál está mejor y se lo sacan de inmediato. Y aquí afuera, para que se den cuenta que aquí hay carne. Para que pasen y digan, aquí hay una carnicería. Aquí nos encontramos más carne, que igual usted viene y selecciona su corte y vámonos. También he notado que conforme va cayendo la tarde es que la gente va saliendo a comprar y a hacer todas sus cosas, porque en general la vida empieza tarde. A las 7 de la mañana usted no va a encontrar nada, pero nada en Egipto. Como a partir de las 9 es que empiezan las cosas básicas y ya a partir, hola, salam aleikum, eso. Y ya a partir del mediodía, de la 1, es que las mujeres empiezan a salir a hacer sus compras y sus cosas. Por cierto, aprovecho este momento para contarles algo, y es que estos niños que llegan a vender cosas, rompe el corazón. La verdad es que duele decir, ¿cómo no le voy a comprar lo que sea que esté vendiendo en centavos? Pero es que el problema es que cuando usted le compra eso, los papás los van a seguir enviando a vender porque funciona. Porque al ser un niño, uno le conmueve el corazón, da lástima, usted le da dinero, le compra, y eso nunca va a parar si se les da. También por aquí en el mercado hay comida callejera, obviamente, lo frito, lo bueno. Y segundo, todo funciona más tarde porque todo cierra más tarde. Para que se hagan una idea, a las 12 de la noche cierran los establecimientos normalmente. A la 1 de la mañana usted todavía puede encontrar pulperías, tiendas, donde conseguir café y ese tipo de cosas. Hay bastante comida callejera, como este lugar que nos encontramos aquí, que simplemente tiran el puestito y aquí hacen algo que se llama koshari, que es como una pasta con salsa de tomate buenísima. Ojo, qué interesante, así como allá ustedes cuelgan una Virgen María, un Jesús, frases de la Biblia. Aquí igual, todo esto que vemos por aquí no lo vamos a entender, pero son frases del Corán que traen buena suerte, buena fortuna a la casa y se guindan en la casa. Vean lo que les decía de estos pasos. Este compa, yo no sé cómo va a pasar por ahí. Vean, ya le va a dar a la esquina. Y los egipcios tienen que ser expertos manejando. Yo he visto bichos parquear entre dos carros y ahí no entra ni una bicicleta y meten un carro y todo el mundo se acomoda conforme lo que va pasando. Y ya pasó. Y ahí va el otro detrás. Y vean qué interesante también. Esa que ven por ahí es una de las mezquitas más importantes del mundo islámico. Entonces, en todos estos callejones hay muchísimas ventas de libros sagrados que son diferentes al Corán, pero como que explican cosas del Corán, la vida de profetas del Corán y demás, para que musulmanes que vienen de otras partes o incluso los mismos de aquí que quieran aprender puedan estudiar más. Y ya aquí al puro frente de la mezquita hay como una venta de souvenirs para musulmanes, que oigan qué interesante. Están todos esos libros sagrados que les he estado contando y aquí venden las alfombras necesarias para rezar, porque los musulmanes no rezan en el piso. Yo no sé si es como una falta de respeto o si está prohibido, pero nunca rezan en el puro piso. Dentro de las mezquitas hay alfombra y me dicen que si no hubiera una alfombra o nada sobre lo que usted se pueda poner, ponen aunque sea un periódico. Entonces eso nos lleva a otro punto. Resulta que un musulmán se podría decir que jala una alfombra de estas a todas partes. La jala a la casa, al trabajo, incluso si se va de viaje a otro país, tiene que andar una alfombra, porque en el momento que lo agarre la hora de rezo, tiene que poner la alfombra en el suelo y ponerse a rezar, siempre que no tenga una mezquita cerca. Ahora, porque es que esta mezquita es de las más importantes del Islam. Lástima que no se las puedo mostrar por dentro porque están en rezo, pero es de las más importantes porque es una mezquita construida en el 900 después de Cristo. Y resulta que los musulmanes, simplemente por un tema de riqueza histórica o algo así, prefieren venir a rezar a mezquitas antiguas como esta que a mezquitas modernas. Me imagino que es como para un católico ir al Vaticano, no va a ser igual que rezar en cualquier iglesia, aunque en teoría es lo mismo, tiene un valor diferente. Eso es lo que me trataron de dar a entender. Este que tienen aquí es el transporte público que les enseñé en la mañana, las bucetillas que mueven a la gente dentro del Cairo. Así es como se ve por dentro, exactamente igual a esa que tenemos al frente, y tienen que ir maniobrando aquí en medio de todo.
Amigos, pues yo estaba todo feliz porque les iba a ir a enseñar otro lugar, pero resulta que esta presa se puso como un parqueo. Vean el trancón, el tráfico que hay ahorita en el Cairo. Estamos en hora pico, van a ser las 5 de la tarde. Y yo no sé por qué aquí en Egipto el sol cae tan temprano. Ya se nos va a hacer de noche. Así que ni modo, hasta aquí llegamos. Aquí finalmente se acaba el video de hoy. No se olviden de suscribirse, que se viene toda la serie increíble en esta tierra de faraones, de pirámides, de momias, de todo. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que está en un parqueo en medio del Cairo. Como bonus, quiero que por favor se unan con sus jefes a este pobre hombre que se quedó varado en este parqueo en el que solo hay 2 vías y él se quedó varado en una. Si ahorita esto está tapado, vean, ya se empezó a mover. Imagínense ahora que el hombre queda ahí. No me lo quiero imaginar.